Nos enseña en Lucas capítulo 11, verso 28, dichosos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y teniendo esto en mente, hermanos, vamos a continuar con este servicio de adoración. Y estamos en una era, hermanos, de con tan solo un clic, ¿verdad? Tenemos mucha información a nuestra disposición. Donde encontramos opiniones, donde encontramos verdades. ¿Y qué es la verdad? Una buena pregunta que todos nos podemos hacer. ¿O quién tiene la verdad? Otra pregunta, ¿verdad? Que a través de esta era de la información, pues muchos dicen tener la verdad. O aquellos que tienen la verdad también, hermanos, porque si se tiene la verdad, ¿por qué se siguen sintiendo vacíos? ¿Por qué toman malas decisiones? ¿Por qué no actúan conforme a la verdad que ellos profesan y siguen? Y se sienten atados, se sienten perdidos, vidas tristes, vidas sin gozo, vidas que demuestran que no hay esperanza. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo mencionó que por los frutos usted puede conocer a una persona. Entonces su vida demuestra que no hay gozo, que no hay fidelidad, que no hay compromiso. En medio de todas estas preguntas que pueden haber en nuestros corazones, como qué es la verdad, quién tiene la verdad, si tengo la verdad, ¿por qué vivo triste? ¿Por qué vivo agobiado? ¿Por qué vivo como si no tuviera esperanza? Jesús se levantó y dijo a los discípulos en Juan, específicamente a los judíos, hermanos, que habían creído en él, Juan capítulo 8, versos 31 y 32, lo siguiente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús, hermanos, no estaba hablando de una teoría. Jesús no estaba hablando de una opinión. Jesús estaba hablando de una verdad que se conoce, de una verdad que transforma y de una verdad que libera del pecado. Hoy, hermanos, veremos lo que la Biblia nos enseña con respecto a la verdad. Vamos a observar que la verdad comprende, en primer lugar. Vamos a observar que la verdad expone y vamos a observar que la verdad redime. Y para entender un poquito, hermanos, el contexto, sabemos que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este relato del Evangelio según Juan. Y el propósito por el cual él escribe era para probar de que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso en Juan capítulo 20, versos 30 y 31, nosotros leyendo que muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y Juan probó eso a través de las señales y a través también de las declaraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo, que son las que nosotros conocemos como los yo soy. En el capítulo 1 nosotros podemos leer cómo Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios porque en él estaba la vida y él era la luz de los hombres. En el principio es el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Si usted sigue leyendo en el capítulo 1 hasta el versículo 14, dice que ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 2 Juan presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre es una frase que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías y al Salvador del mundo. Y observamos cómo introduce esa primera declaración que nuestro Señor Jesucristo mencionó: yo soy el que habla contigo.
hablando, eso es en el capítulo 4. En el capítulo 2 observamos el principio de las señales. ¿Cuál es el principio de las señales? Que Jesús convirtió el agua en jugo de uvas. Y ese principio de señales dice que Jesús hizo en Caná de Galilea para que los discípulos creyeran en él. Juan capítulo 2, verso 14. En el capítulo 3 observamos cómo presenta a Jesús como el gran maestro, hermanos, el gran maestro. Y esto porque recibió a un hombre de noche, el cual se le presentó de noche, una persona letrada con conocimiento, Nicodemo. Y enfáticamente y directamente le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Era necesario o es necesario nacer del agua y del espíritu, haciendo alusión al bautismo, hermanos, que es la sepultura, ¿verdad? Para entrar en el reino de Dios. En el capítulo 4, hermanos, mencionaba anteriormente cómo Juan presenta a Jesús como el gran evangelista. Y el gran evangelista porque donde no se podía ir, él ahí fue, a Samaria. Y teniendo una conversación, llegando, lo vemos como el gran evangelista, tengo sed, ¿verdad? Y vemos la humanidad de Jesús, tengo sed. Y haciéndole ver a ella que en ese pozo, ¿verdad? En el cual estaban, si usted bebe de esa agua, de este pozo, usted va a seguir teniendo sed. Pero si bebe del agua que yo le doy, va a brotar un manantial que va a permanecer para la vida eterna, hermanos. Esa mujer sabía que iba a venir el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo. Ella le dijo, conozco, yo sé que ha de venir el Mesías, yo sé que ha de venir el Salvador del mundo y Él nos va a declarar todas las cosas. Juan capítulo 4, verso 26, dice la Biblia que Jesús le respondió, yo soy el que está hablando contigo. Imagínense estar en ese momento y escuchar esa declaración de lo que ella tanto esperaba. Y no solo si ella lo esperaba o no, sino el cumplimiento de las Escrituras en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el capítulo 5, hermanos, lo vemos como el gran médico. Y el gran médico, ¿por qué? Porque sanó al paralítico de Betesda. Con tan solo decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Juan capítulo 5, verso 8. Jesús, hermanos, Juan nos presenta a Jesús como el gran médico, aquel que puede sanar, aquel que puede quitar las enfermedades. Y en el capítulo 6 nosotros lo vemos como presenta a Jesús como el pan de vida, mostrando a Jesús como ese pan vivo que descendió del cielo, hermanos. Y nosotros observamos en Juan capítulo 6, hermanos, verso 35 específicamente, donde Jesús dijo, otro yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, no tendrá sed jamás. Y Jesús sabía, hermanos, que a él lo buscaban no por las señales que él hacía, como la que vimos en el capítulo 2 de que convirtió el agua en jugo de uvas, ¿verdad? O como la del capítulo 5 que sanó al paralítico de Betesda, que todas las personas de la comunidad conocían lo que él era y ahora lo veían tomando su lecho y caminando. A Jesús no lo buscaban por cómo él proveía, cómo él alimentó en el capítulo 6 a una multitud, a 5,000. Y las personas no lo buscaban por esas señales que él demostraba, el cumplimiento de las Escrituras, sino por la necesidad física, por las necesidades que todos, hermanos, pasamos en la vida, a las cuales estamos expuestos. Y muchos en esta ocasión y hoy en día también no buscan o no buscamos a Jesús, o podemos caer en no buscar a Jesús por mi necesidad espiritual,
por esa hambre y sed de justicia que él menciona que es la verdadera dicha del hombre, sino porque estoy pasando una tribulación, porque estoy en problemas, porque quiero ser saciado, quiero tener dinero, quiero alimentar a mi familia, y no por lo que realmente él vino para buscar y salvar a aquel que se había perdido. Y por eso es que a él lo buscaban. En Juan capítulo 6, verso 26, nosotros leemos eso. Por eso cuando Jesús mencionó, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso él les manda y nos manda a nosotros trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, hermanos. En el capítulo 7, hermanos, nosotros podemos ver cómo Juan presenta a Jesús como el agua de vida. Con la muerte, sepultura y crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Padre iba a ser glorificado, según Juan capítulo 21, verso 19. ¿Por qué iba a ser glorificado? Porque las escrituras señalaban la manera en cómo iba a morir el Salvador del mundo. Y hay profecías acerca de eso, y sé que ustedes conocen o recuerdan, tal vez ahorita que menciono esto, Isaías 53, cómo él iba a cargar con los pecados, cómo iba a ser un varón de dolores, cómo iba a ser experimentado en quebranto, y las profecías o estas profecías se cumplieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después, en este capítulo 7, hermano, nosotros leemos acerca de Jesús, o Jesús mencionando en Juan 7, versos 37 y 38, que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos, hermanos, ríos de agua viva, para una vida indefinida, para una vida más allá de la muerte, para una vida más que la vida física que nosotros estamos experimentando. Es para una vida eterna, hermano, lo que el Señor nos está prometiendo. Y esto, hermanos, Él lo dijo del Espíritu por aquellos que iban a creer en Él. Juan 7:39. Usted sigue leyendo, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Esto es, Jesús no había muerto, no había sido sepultado, y Jesús no había resucitado. Y en el capítulo 8, hermanos, donde estaremos centrados, nosotros leemos cómo Juan, el apóstol Juan, presenta a Jesús como aquel que perdona al caído. Y conocemos la historia, ¿verdad?, de esta mujer que fue traída por los escribas y los fariseos al frente, pues, de toda la multitud, y lo hicieron para tentar a Jesús, para poner a prueba a Jesús. Jesús les dijo a ellos claramente: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desde el mayor hasta el menor se empezaron a ir. Jesús le dijo a la mujer: nadie te condenó, ninguno te ha condenado, yo tampoco. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermanos, este hermoso relato del Evangelio está escrito para a todos los que han de creer en Jesús, hermanos, como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y en Juan, hermanos, Juan capítulo 8, versos 31 y 32, vamos a ver tres cosas con respecto a este texto, hermanos, viendo un breve panorama de estos 8 capítulos, hermanos. Vamos a ver que la verdad comprende, la verdad expone y la verdad
redime. Y la verdad, hermanos, en la Biblia nosotros leemos como Jesús en el verso 32 del capítulo 8 dijo, y conoceréis la verdad. ¿A qué me refiero, hermanos, con que la verdad comprende? Bueno, me refiero a que la verdad se puede conocer. La verdad se puede conocer. Este verbo, hermanos, significa darse cuenta, aprender, estar familiarizado con. Muchos, no sé si a ustedes les ha pasado, dicen, bueno, yo leo y yo no entiendo. Yo leo, ¿verdad? Y esto me da miedo, ¿verdad? No quiero leer la Biblia porque me da miedo. Y aparte es muy difícil. Yo no la entiendo. Bueno, estas declaraciones, hermanos, están en contra de lo que Jesús mencionó, porque Jesús mencionó que la verdad puede ser conocida. ¿Y qué es la verdad, hermanos? Si nosotros, bajo este mismo contexto, el Señor Jesucristo mencionó, santifícalos en tu verdad, Él haciendo una oración al Padre por los que iban a creer en Él, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, ponlos aparte, con un propósito en especial. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de la palabra de Dios. El salmista ya había mencionado algo que los judíos tenían en mente, hermanos, que leían las escrituras diariamente, según Juan capítulo 5, verso 39, examináis las escrituras. Eso significa, ustedes se mantienen leyendo y estudiando las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y las escrituras son las que dan testimonio de mí. Ellos lo estaban haciendo, hermanos. Y el salmista dice en el Salmo 119, verso 160, que la suma de la palabra de Dios es verdad. Entonces la verdad, según Jesús, según lo que nosotros leemos por el salmista, es la palabra de Dios, la totalidad de la palabra de Dios. Pero también Jesús, el que les estaba hablando, Él les mencionó en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. ¿Por qué Jesús dice en esa sección del capítulo 14, verso 6, yo soy la verdad? Porque Él es el cumplimiento, hermanos, de lo que los judíos que habían creído en Él permanecían estudiando. ¿Cómo es posible si permanecían examinando y estudiando, no vivieran conforme a lo que la palabra de Dios les mandaba? Hermanos, recuerden en Juan capítulo 1, hermanos, verso 17, donde está el prólogo. Esto es de qué va a hablar, hermanos, en todo el relato del evangelio. Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto mismo, en el verso 18 del capítulo 1, a Dios dice, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo del Padre, refiriéndose al Verbo encarnado, a Jesús, ¿verdad? Él le ha dado a conocer. El que había visto a Jesús, había visto lo que las escrituras mencionaban, lo que desde antes de la fundación del mundo estaba establecido, todo lo que Él había planeado, hermanos, para toda la humanidad. Por eso es que Él dice que Él le ha dado a conocer. Esto expone, hermanos, detalladamente. El que veía a Jesús, el que veía las señales, el que veía los milagros, había visto al Padre. Por eso es que cuando Él dice, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, uno en esencia, uno en naturaleza, uno en atributos divinos, uno en milagros, hermanos. Esto era lo que Jesús mencionaba. Y Jesús le dice esto, hermanos, a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Él. Ese creer, hermanos, no era un creer genuino. No era un
una acción verdadera, era superficial, era emocional, hermanos. Por eso es que en Juan capítulo 4 dice que Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu, con el corazón, con la voluntad, con el deseo, pero en verdad, que es conforme a la palabra de Dios, hermanos, no conforme a mis emociones, no conforme a mis sentimientos tan solo, sino con la razón, hermanos. Porque nosotros podemos conocer si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Nosotros podemos conocer si hoy es el último día, si vamos a ir al cielo o no. Porque estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. Y usted ve que los judíos que habían creído en él, hermanos, procuraban matar a Jesús. Ellos decían, somos descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan capítulo 8, hermanos, verso 37. El verso 44, usted sigue leyendo, dice, vosotros sois, les dice Jesús directamente, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, Jesús fue directo. Jesús habló la verdad en amor. Y esto es algo que se malinterpreta hoy en día, hermanos. Si no se está haciendo la voluntad de Dios como Dios quiere, hay que decir las cosas como son, hermanos. Usted está en pecado porque la Biblia enseña la manera, que la manera en la cual usted se está conduciendo no es de Dios. Y los deseos, las acciones suyas no son de Dios. Hoy quien dirige su vida es su padre, el diablo. Pero no queremos escuchar eso, hermanos. Jesús fue directo con los judíos que habían creído en él, hermanos. Ahora sí estoy dispuesto. Jesús demostró el amor en el estar dispuesto a pagar el precio. Yo voy a pagar por ustedes. Yo voy a poner mi vida por ustedes. Ahí es donde entra esta parte de hablar la verdad en amor. Jesús les dijo lo que tenían que decirles, no les dijo lo que ellos querían escuchar, les dijo lo que ellos necesitaban oír. Y después, hermanos, les dice, yo voy a pagar por ustedes. Yo voy a pagar por usted, Jean Paul, por su vida que usted ha llevado. Pero esta es tu condición. Si tú mueres hoy, usted no va a ir al cielo. Usted no va a heredar la vida eterna. Eso indicaba, hermanos, que los judíos eran religiosos que solamente simpatizaban externamente con Jesús, ¿verdad? Pero no estaban dispuestos a obedecer ni a aceptar lo que Jesús enseña. ¿Y por qué? ¿Por qué les dijo esto? Porque ellos creían que ya tenían la verdad. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham y seguidores de Moisés lo eran todo. ¿Qué podemos decir hoy, hermanos? ¿Qué podemos decir hoy? Bueno, hoy decimos, somos la iglesia de Cristo. Tenemos la verdad. Tenemos el evangelio. Vengo los domingos nada más y ya estoy. ¿Y qué con hacer discípulos? ¿Qué con crecer en la gracia? ¿Qué con que la gracia me transforme, me cambie y me renueve? ¿Qué con mis compromisos, hermanos? No pensemos, hermanos, que porque tal vez hay un rótulo o obedecí el evangelio como la Biblia enseña, hermanos, reconociendo a Jesús públicamente delante de los hombres, siendo sumergido en agua para el perdón de pecados, habiendo tenido un cambio de mentalidad. Y ya lo es todo, hermanos. La verdad es progresiva. La verdad tiene que continuar trabajando en mi vida, porque si no, mi Padre no es Dios. Mi Padre sería como Jesús les dijo a ellos. El padre de ustedes es el diablo, porque los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. La verdad, entonces, hermanos, nosotros la podemos comprender. Gracias a Dios por los santos hombres de Dios que Él utilizó y que ellos también se dispusieron para dejar en récord la palabra.
para enseñarnos quién es Dios y qué quiere Dios que yo haga, para conocer mi vida, cómo está mi vida delante de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13 y verso 20 también, hermanos. La verdad, entonces, la podemos comprender. Podemos saber cómo está mi vida. Puedo saber qué necesito hacer, ¿verdad? Para ser salvo. El hermano Thomas B. Warren menciona algunos aspectos con respecto a esto, hermanos. Él dice que conozco todo, ¿verdad? Conozco todas las cosas en pregunta. Bueno, no conocemos todas las cosas, hermanos. ¿Cómo? Si la verdad la conocemos. Bueno, no sabemos cuándo va a venir Jesús. No lo sabemos. Por eso tenemos que estar, sed sobrios y velar. Porque vuestro Padre, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús mencionó que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces no conocemos todas las cosas, conocemos algunas cosas. ¿Conozco nada? No, conocemos algunas cosas, sabemos lo que tenemos que hacer para salvarnos, sabemos lo que tenemos que hacer para estar perseverando, lo sabemos. Nadie nos va a decir, no, yo no sabía que tenía que congregarme, ay, es que yo no sabía que tenía que conmemorar la muerte, la sepultura y la resurrección cada primer día de la semana. Yo no sabía que tenía que apartar. La Biblia enseña, hermanos. Entonces sí conocemos algunas cosas, ¿verdad? La verdad la podemos conocer, comprender. La verdad también, hermanos, nos expone. El versículo 31 de Juan capítulo 8, cuando Jesús les respondió, Él les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Al mencionar, hermanos, que la verdad expone, me refiero a que muestra evidencias, revela quién soy. La verdad, la palabra de Dios revela si yo soy un discípulo del Señor o no soy un discípulo. Y un discípulo, hermanos, es un alumno, es un aprendiz, es aquel que sigue las pisadas del maestro, como cantábamos ahorita. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, Él mandó a los discípulos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos, valga la redundancia, sumergiéndolos en agua, ¿verdad? Predicándoles evangelio, sumergiéndolos en agua para el perdón de sus pecados. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 y 16, Mateo 28, versos 18 al 20. Cuando en Hechos capítulo 2 se establece la iglesia y aquellos se arrepintieron de su corazón, en Hechos capítulo 10 vemos el caso de cómo primero los judíos, Hechos capítulo 10, los gentiles, y en Hechos capítulo 11 dice que se congregaron durante un año, ¿verdad? Y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un discípulo, hermanos, es aquel que se congrega, un discípulo es aquel que enseña a mucha gente, esto es, está haciendo discípulos, y un discípulo es aquel que puede ser reconocido. ¿Reconocido por qué? Porque se está congregando, porque está enseñando a mucha gente, porque la gracia de Dios está trabajando en su vida y se ve. Por eso estas personas que estuvieron ahí, dice en Antioquía, dice que los reconocieron y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, debemos de entender que el evangelio, hermanos, no está completo en mi vida, decía el hermano Víctor Esquiu, si nosotros no somos discípulos, no somos evangelistas. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos también para estar enseñando a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Entonces, hermanos, la Biblia
que es la verdad, la palabra de Dios revela, expone, me expone en cuanto a si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Si somos verdaderos discípulos del Señor o si somos falsos discípulos, hermanos. Si somos falsos. En la Biblia usted lee acerca de muchos falsos, hermanos. Falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido, que hablan en el nombre, pero no son del cuerpo. Y la verdad, hermanos, por eso es que al cristiano nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Juan capítulo 2, hermanos. Pero tampoco al cristiano que lee, a que es discípulo, porque está informado, porque estamos expuestos a la verdad, porque no calza lo que hace con lo que leemos, no calza lo que dice con lo que aquí está escrito, hermanos. La verdad los expone. ¿Y qué decían ellos? ¿Qué expuso la verdad, la palabra de Dios? ¿Qué expuso Jesús con aquellos que habían creído en él? Bueno, cuando Jesús los expone, él les dice, ellos respondieron, linaje de Abraham somos, no hemos sido esclavos de nadie. Bueno, ¿cómo no habían sido esclavos de nadie si Dios en su providencia... hay un libro específicamente, Éxodo, que relata cómo el pueblo fue liberado, fue esclavo, ¿verdad? En Egipto, y cómo Dios en su providencia los sacó de la esclavitud y les prometió muchas cosas y se las cumplió. Bueno, cuando usted presenta la verdad, si hay humildad se recibe, pero si no es como ellos se ofenden. Entonces no quieren recibir la palabra, niegan necesitar libertad espiritual, lo negaron. No, yo estoy bien, yo en mi casa yo adoro, yo en mi casa yo sirvo, yo tengo una relación con Dios. Estás expuesto porque la verdad dice otra cosa. Hasta el punto, hermanos, que los judíos que creyeron en él terminaron discutiendo con Jesús. Le respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Diciéndole esto a Jesús, donde habían visto las señales, los milagros, hasta el punto de buscar apedrear, hermanos, a Jesús. Juan capítulo 8, verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús dice, se escondió. Ahí lo vemos como el maestro del esconderse, ¿verdad? Se escondió y salió del templo, dice, atravesando por medio de ellos y se fue. La verdad los expuso a ellos y ellos no quisieron, hermanos, no quisieron cambiar. La verdad de Dios, hermanos, nos expone. Muchos profesan conocer a Dios, pero con sus acciones, con sus hechos, lo podemos negar. Por eso es el mandamiento de examinarnos a nosotros mismos, de probarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Es como ahorita el hermano nos recordaba en ese acto de adoración lo que la Biblia nos enseña. Es un acto donde nos probamos, porque si comemos el pan sin levadura y tomamos el jugo sin discernir lo que significa el cuerpo y la sangre del Señor. Primera de Corintios 11, hermanos, versos 26 en adelante, que dice, juicio come y bebe para sí. Por eso dice, hay muchos enfermos y débiles entre ustedes. ¿Por qué? Porque llevan una vida, o podemos llevar una vida que es en contra de la voluntad de Dios, pero queremos presentar una cara, y eso ante Dios, hermanos, es condenado y es algo serio. La verdad la podemos entender, hermanos, la podemos comprender. La verdad nos expone cómo está su vida y cómo está mi vida. ¿Qué hay en mi corazón? Lo que hay en mi corazón es lo que yo hago, lo que yo busco, lo que yo deseo.
y la verdad, hermanos, redime. Si permanecen ustedes en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el redimir, hermanos, es liberar. El redimir es rescatar. Jesús les dijo que la verdad los iba a hacer libres porque ellos estaban esclavizados del pecado, estaban siendo esclavos porque estaban infringiendo la ley de Dios, porque con sus hechos lo estaban negando, porque confiaban en que eran el linaje de Abraham y no en la palabra de Dios, porque no hacían lo que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Obedecer a Dios, recibir una instrucción y seguirla, obedecerla. Y no lo hacían, hermanos. Por eso es que nosotros no es el del linaje, ¿verdad? Sino nosotros somos el pueblo de Dios, los cristianos, los discípulos, por la fe, por la obediencia al evangelio, hermanos. Somos del linaje de Abraham. Abraham es nuestro padre por la fe que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús. La ley, hermanos, que ellos perseveraban, que ellos tenían por encima, somos la ley, somos el pueblo de Dios, tenemos la ley, somos descendientes de Abraham, no los iba a justificar, hermanos, del pecado, no los iba a limpiar y a liberar y a redimir. Por eso es que la fe y la gracia es más que la ley, porque la ley era buena, hermanos, la ley era santa, era justa, Romanos capítulo 7, pero la ley lo que hacía era señalar el pecado que había en las personas, pero no podía redimir, no podía salvar, no podía liberar. Por eso es que ellos practicaban la ley esperando a lo que venía, a lo que decía la ley. Va a venir el Mesías, el que va a cargar, el que va a morir, el que va a sufrir por los pecados. Ese era el propósito de la ley, Romanos capítulo 10, porque el propósito o el fin de la ley es Cristo, Cristo. ¿Qué hace, hermanos, nuestra confianza y obediencia a la palabra de Dios? Si la verdad nos hace libres, ¿por qué hace en mí? Bueno, la verdad de Dios nos santifica, ¿verdad? Juan 17:17, nos aparta. Cuando yo estoy leyendo, estoy orando, estoy poniendo mis deseos, mi voluntad a la palabra de Dios, me santifica, me pone aparte, hermanos, para un propósito, me consuela. Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, y dice, la consolación de las escrituras, nosotros tengamos esperanza. La palabra de Dios, hermanos, nos prepara para toda buena obra, nos instruye, nos capacita, nos redarguye, nos equipa. Segunda de Timoteo 3:16, nos hace, hermanos, crecer para la salvación que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, hermanos, por eso cuando Pedro les dijo, desead como niños recién nacidos la leche pura, no la leche adulterada, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso es que la verdad, hermanos, nos hace libres, porque si tenemos un deseo profundo, una dedicación continua, una humildad genuina, hermanos, el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida se cumple, hermanos. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios tiene poder. Cielos y tierra van a pasar, pero la palabra, hermanos, de Dios nunca va a pasar. Si no venimos a la palabra, hermanos, no vamos a ser libres. Si no practicamos la palabra, hermanos, no van a ser libres. Por eso Jesús les dijo, por eso os dije que en vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy,
si no creemos en Jesús, hermanos, como la verdad, como el Hijo de Dios, y no vivimos conforme al patrón, dice Jesús, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, porque en ningún otro hay salvación, hermanos, porque no hay otro nombre, hermanos, debajo del cielo, en quien podamos ser salvos, si no es en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4, verso 12. La verdad, hermanos, puede ser comprendida, y conoceréis la verdad. Y eso pues viene a través de mi dedicación. Si Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si alguno está hablando por su propia cuenta. La verdad, hermanos, nos expone cómo está mi vida. Si permanecéis, seréis verdaderamente. Si estamos en Cristo, somos verdaderos, somos de Él. Nuestro Padre es Dios. El Espíritu mora y trabaja en nuestras vidas. Nos expone. Las personas van a ver la luz de Dios brillando en nuestras vidas. Resplandeceremos, como dice Filipenses 2, como luminares en este mundo de oscuridad. La verdad nos expone y la verdad nos redime. La verdad nos libera, hermanos, del pecado. Y es mi oración, hermanos, que nosotros caminemos con Cristo, que caminemos en la verdad, que sigamos adelante en las promesas, confiando en las promesas que Él ha preparado para los discípulos, para los que le aman y para los que le esperan. Iglesia, lo estamos haciendo bien, pero nunca es suficiente. Siempre podemos dar más. Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entonar un himno de invitación. Si usted no está en paz con Dios, hoy por medio de la obediencia a la palabra, hoy usted puede ser justificado, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo delante de los hombres. Mateo capítulo 10. Si nosotros no reconocemos a Jesús delante de los hombres, Él no nos va a reconocer delante de nuestro Padre que está en los cielos. Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos. Hechos 2:38, arrepiéntanse y sean sumergidos en agua para que haya perdón de pecados, hermanos. Pero si usted es hermano y no está llevando una vida fiel delante de Dios, la palabra de Dios nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, verso 6 en adelante. Dios les bendiga. Hermano Eric, cantemos.